Contamos con la presencia de Mar Fernández, directora, Mariana Rodríguez, sonido, y Paco Espinal, postproducción. Hola, muchas gracias por quedarse y ver la película. Me da mucho gusto ya presentarla aquí en México y estar con el crew mexicano. Viene Mariana Rodríguez, la diseñadora sonora, y Paco Espinal, el postproductor. Y bueno, es una película mexicana, aunque como pueden ver se filmó en Bosnia. Nada es el personaje principal y nada en español, como saben, quiere decir nada, lo opuesto es todo, pero en bosnio el idioma de la película significa esperanza. Entonces yo tengo la esperanza que les haya gustado mucho y me encantará oír sus preguntas y lo que quieran que les conteste. Precisamente platícanos. Hola, Amelia Rojas del Mar. Precisamente platícanos por qué contarnos la historia de este personaje en este lugar en especial, porque bueno, una madre soltera la podemos encontrar en muchas partes del mundo, ¿por qué en Bosnia? Sí, lo que pasa es que yo viví allá, en Sarajevo, durante casi 3 años. Estudié ahí una maestría de cine en la escuela de Belatar, el director húngaro. Y justo saliendo de la escuela pensé que la mejor manera de concluir esa etapa de mi vida y mis estudios era hacer mi primer largometraje, ¿no? Aida, que es la actriz principal, que pues desgraciadamente no pudo venir porque tiene que cuidar a su hija, que es su hija en la vida real, es la primera persona que conocí en Bosnia y me encantó como personaje por su pelo chino, como algo exótico en la manera que se vestía para los bosnios. Y cuando me enteré que tenía una hija, dije, no, aquí hay una película, ¿no? Entonces, durante los 2 años de mi maestría tenía ideas de hacer una peli con ella, se me fue ocurriendo, tenía como muchas ideas, y yo todo el tiempo decía, vamos a hacer un día una película, vamos a hacer una película con tu hija, y me decía que sí. Entonces un día me habla por teléfono y me dice, oye Marta, ¿todavía quieres hacer la película conmigo? Y yo, sí, claro, ya la estoy empezando a escribir, y estoy súper emocionada porque sí la vamos a poder hacer. Y me dice, ¿todavía quieres que salga Java, mi hija? Y yo, sí. Y me dice, no sé si eso se va a poder. Y yo, uy, ¿qué será? El papá no quiere, tal. Y me dice, es que me acabo de confirmar que Java tiene autismo. Entonces esto fue un shock, ¿no? Entonces me dijo, pero si quieres contratamos a una niña actriz y yo actúo con ella. Y bueno, lo pensamos y lo que decidimos fue que justamente los niños o las personas con autismo sufren mucho de la exclusión, ¿no? Entonces, si contratamos a una niña actriz y contamos la historia que yo quería, era excluirla. Entonces, ¿por qué no mejor incluirla? Y aunque la peli no fuera del autismo, adaptar toda esta nueva situación que estaban viviendo y hacer una película más interesante, ¿no? En base a su vida, junto con la idea original que yo tenía. Aquí adelante, sí, también era eso, preguntarte por qué abordaste el tema del autismo y pues si lo que vemos con la niña es cómo se comporta normalmente o fueron como llevando más la situación para que ella fuera así, qué tan fácil o difícil, porque de por sí filmar con niños es bien difícil y pues imagino que con una niña con autismo es todavía más complicado. Claro, sí fue una tarea grande. Obviamente no le puedes decir a la niña qué hacer, ¿no? Ella hace lo que ella quiere, pero gracias a eso descubrí que dirigir no es solo decirle al actor qué hacer, ¿no? Más bien dirigir es conocer al actor. Entonces lo que hicimos fue conocer a la niña, conocer a la mamá y en base a eso escribir el guión. Entonces el guión es completamente ficción, solo que está basado en las cosas que sabíamos que ella iba a hacer. Sabíamos que ella iba a ir por los frijoles en el súper, sabíamos que ella corre por todos lados. Entonces la cámara también la
construimos, la puesta en escena la construimos en base a ella también. Hola, buenos días, Rafael Rosales de Conexión. ¿Por qué tomaste la decisión de hacerla un largometraje de ficción en vez de presentar un documental? Sí, esa también era una gran pregunta. Y es que pues yo me topé con la realidad del autismo por coincidencia, por azar de la vida, como a ella también le pasó, ¿no? Y es un tema muy delicado y no era algo que yo estaba buscando necesariamente, aunque siempre me ha interesado el autismo. Entonces pues ahí está un poco la ética, ¿no? De cómo puedes tomar mucha, ¿cómo se dice?, aprovecharte de la situación y transformar en algo que muy fácil se puede ir hacia otro lado, ¿no? Entonces yo quería lograr mucha intimidad con ellas, pero también mantener una distancia ética y no aprovecharme de algo muy fuerte que las dos estaban viviendo y afrontándose, ¿no? Aparte no era mi idea original, entonces se me hizo mucho más interesante hacer una especie de híbrido y contar la historia que yo quería junto con esta nueva realidad que superó a lo que yo tenía pensado. Aunque aquí han oído El poder de las artes, quisiera preguntarte acerca del proceso de producción de la filmación. Filmaste en Bosnia y estabas en la escuela de Vela, o fue después, y editaste en México. ¿Es complejo, fue complejo hacer una película en Bosnia? Sí, fue muy complejo porque por varias razones. La primera, al toparnos con esta situación y este momento tan importante en la vida de ellas, más que yo ya me iba a ir de Bosnia, no la hice como parte de la escuela, la hice después. No podíamos esperarnos que a buscar el dinero del fondo del INCINE o a buscar un inversionista que nos diera dinero, porque eso toma mucho tiempo. Entonces hubiera pasado que un año, la niña ya hubiera crecido, ya se hubiera sabido mucho más si tenía un autismo o no. Entonces decidimos aventurarnos y hacerla con lo que teníamos. No sé si está haciendo. Sí, entonces fue un rodaje muy corto porque el fotógrafo y productor Jorge Volado, que desgraciadamente no pudo venir, fue a Bosnia específicamente a hacer la película, como el sonidista también era mexicano. Entonces, como teníamos poco presupuesto para un equipo de 6 personas, grabamos en 13 días en 2 países, porque el road trip acaba en Montenegro, y fue bastante complejo porque tenía el equipo básico de producción. Pero bueno, después para la postproducción a lo mejor Paquito les puede contar más. Se hizo toda en México, lo cual también implica un reto porque no podemos doblar, no podemos hacer retakes, todo eso. No sé si quieres agregar. Sí, pues la postproducción se hizo enteramente aquí en México y se pudo lograr también en gran parte al Festival de Morelia, al premio de Impulso Morelia que logramos ganar, y pues eso nos dio los recursos ya para poder terminarla aquí. Y sí, como decía Marta, es complicado tener ya como un material hecho y a partir de ese hacer una película y encontrarte con que a veces las tomas igual y no son ideales, igual hay algunas que están muy oscuras y hay que corregir porque son las buenas y sacarlas. Entonces sí fue un reto y lo padre es que lo hicimos aquí en México todo. Y bueno, en cuanto tal vez a la parte de edición y diseño sonoro, igual también Mariana les podría explicar un poco más. Sí, porque también ella hizo el sonido de una película de un idioma que no entendía, entonces más bien entendió el idioma de Java, ¿no? Pues sí, hacer el diseño, como dice Paco, con un proyecto que no podías doblar nada, no podías regrabar nada, y que también eso es lo que queríamos, usar las tomas que se habían hecho allá y que fuera este espíritu medio documental y respetar mucho eso. Fue un reto, pero fue muy padre porque nos permitió acercarnos a Java y realmente investigar cómo ella escucharía y cómo
podíamos tener tanto un punto de vista de Java como un punto de oído de Java y explorar esto de forma que no fuera pues cacofónico, sino que realmente aportara algo a la poesía de la película. Hola, estoy aquí enfrente, el rector de CNT. Bueno, Mariana, me gustaría que nos platicaras un poquito de, ya que se habla del diseño sonoro. El diseño está hecho para entrar en el caos de la película y contagiar al espectador. Me gustaría saber cómo fue planeado, si fue algo de guión, ya venía ahí, se planeó en postproducción, cómo lo hiciste. Y para ti, Marta, me gustaría saber cómo le podrías decir a la gente que si es una película mexicana, aunque no sea una película en español, filmada en México, ¿cómo le dirías a la gente que entiende esta parte de que no solamente lo filmado en México es mexicano? Pues sí, eso es lo que queremos también ver, o sea, hacer ver con la peli. Las pelis mexicanas no necesariamente se filman en México. Hay muchos extranjeros que vienen a filmar a México y la peli es francesa, ¿no? Entonces, ¿por qué no unos mexicanos pueden ir a Bosnia o a China y hacer una película mexicana, ¿no? Yo creo que el espíritu y todo lo que nos dieron el crew mexicano es muy grande, entonces toda la parte creativa es de gente mexicana, ¿no? Jorge Volado puso muchísimo creativamente, pues yo, la directora, el equipo de sonido. Entonces, pues sí, claro, el color también. Entonces, claro, abrir la ventana, que no solo lo que se hace en México es mexicano necesariamente, ¿no? Y eso también agradezco mucho a Morelia por poder estar en competencia mexicana, porque es lo que es. El dinero no es bosnio, solo los actores y el lugar, ¿no? Y de este lado tenemos una última pregunta. El sonido. Rápido del sonido. Sí, buenos días. Javier Tolentino de... Falta una pregunta. ¿Perdón? Faltó una pregunta. Rápidamente. Faltó contestar una pregunta, perdón. Pues Jorge Volado hizo el diseño desde el inicio, dice que con Marta ellos planeaban como efectivamente meternos en el mundo de Java. Yo ya había trabajado antes con niños autistas y pues nos pusimos a investigar cómo oyen. Sabemos que los niños autistas tienen dificultades para discriminar sonidos, entonces ellos escuchan todos los sonidos parejos y su cerebro no puede realmente diferenciar los importantes y los no importantes. Para nosotros era clave que en el sonido tuviéramos este caos que escucha Java, pero sin que pues fuera un desastre, sino que nos metiera a su mundo y nos dejara entender por qué es que es tan dispersa, escucha todo tanto y le causa caos en el cerebro y buscábamos que eso quedara en las escenas de su punto de vista. Y también para agregar, no solamente es el punto de vista de Java, sino pues es la caótica vida de Nada, que es la mamá, y claro que tenía que expresar el caos de la madre, así como el caos de Bosnia, que es un país que hace 20 años estuvo en guerra y que apenas está saliendo de eso, ¿no? Entonces, no es solo el caótico momento de la mamá y la niña afrontando el autismo, sino es ponernos a pensar que la mamá es una niña que creció en la guerra, ¿no? Y que todo el diseño sonoro como la imagen está planteado para expresar esto. Ahora sí. No, mi pregunta es, has dicho que tu película de alguna manera es el resultado o la expresión después de haber estudiado en la Escuela de Bellas Artes. Y me gustaría si hay en la película algún estilo, algunas características de la escuela. Gracias. Sí, por supuesto, Bela me enseñó muchísimo. Él no estuvo directamente relacionado en la peli porque se hizo un poquito después. Sin embargo, todo lo que aprendí de él creo que está ahí. Él nos imponía mucho que había que ser humanos, que había que entender a la gente. Y creo que eso fue lo que más aprendí de él y lo que mejor se demuestra en la película, así como que nos impulsaba mucho a ser valientes y a generar nuestro propio estilo, por lo que yo no quise copiar su estilo y revelarme un poco, ¿no? Entonces él hace películas en blanco y negro y yo traté de hacer una peli con mucho color. Entonces, como en cuanto a cosas buenas como malas, todo está ahí, es como... Podría ser mi tesis después de haber estudiado y vivido con él, básicamente, ¿no? Sí.
Bueno, se nos terminó el tiempo, pasamos a la foto oficial y pueden seguir haciendo entrevistas en el lobby. Gracias.